Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero hablar de un caso sumamente paradójico el día de hoy. Es cómo se acercan a la figura de Jesús de Nazaret dos culturas completamente diferentes. Te quiero aclarar que yo no estoy ni con una ni con otra. De hecho, las dos visiones que te voy a dar de Jesús no corresponden a la mía, ¿ok? No corresponden con el cristianismo, pero son dos posturas que son muy válidas y muy difundidas el día de hoy. Yo no comulgo con ellas, seguramente tú no comulgas con ellas, pero habrá quien sí, y es importante para entender el contexto. ¿Ok? Uno es de respeto y otro es de irreverencia. Así que vamos a empezar, vamos a dar un poquito de contexto histórico al respecto de esto. En el judaísmo rabínico, la figura de Jesús ocupa un lugar de hostilidad teológica. Tiene raíces muy antiguas. Los judíos modernos le llaman Yeshua a Jesús, ¿ok? No es una transliteración, es, según muchos estudiosos, un acrónimo que es intencionalmente despectivo, cuyas letras se interpretan como que su nombre y su memoria sean borrados, ¿ok? Esta hostilidad tiene contexto. Hubo siglos de persecución cristiana hacia las comunidades judías y dejaron heridas muy profundas, pero recordemos que en un principio también los cristianos fueron perseguidos por los judíos por considerarlos una secta herética dentro del judaísmo. ¿Ok? Y es imposible entender la postura rabínica de hoy sin entender ese dolor histórico. Pero este contexto no borra la realidad de un fenómeno contemporáneo. Allá del año 2007 había un programa de televisión israelí llamado Tofi Va Hagorila, que sería algo así como Tofi y la gorila o el gorila. Y fue emitido por un canal israelí en horario nocturno. Se produce un sketch que se volvería infame en internet. El programa hacía parodias en el formato de televisión educativa infantil. O sea, en realidad no era educación educativa infantil, sino era una parodia de esto. Y era de un humor bastante negro. Y en un sketch había una marioneta de un gorila que representaba a Jesús, lo llamaba Yeshua, y es crucificado de manera grotesca entre golpes de martillo, gritos cómicos y líneas como "eres un Nancy, Yeshua", y había una chica en paños menores dando el relato. O sea, era bastante ofensivo y bastante agresivo. Algunos defensores del programa decían que era una especie de South Park israelí, que era una sátira interna, no era una burla del cristianismo, sino del fundamentalismo y del miedo judío a la asimilación. ¿Okay? Esa era su justificación. Puede haber algo de verdad, pero lo que queda en pantalla es una cosa concreta. La figura central del cristianismo era representada como un simio y que era clavado en una cruz entre risas, burlándose de él. Y bueno, pues para un cristiano esto no es una sátira, esto es una blasfemia directa. Y esto no es un caso aislado. Hay ciertos sectores en la cultura mediática israelí y en algunas corrientes filosóficas judías laicas una actitud de desprecio o condescendencia hacia Jesús y hacia los creyentes en él, particularmente a mis hermanos evangélicos, a quienes se asocia frecuentemente con la ignorancia, con el fanatismo o la manipulación política. Hay pensadores dentro del internet, dentro de corrientes filosóficas más combativas, y han articulado visiones en las que la figura de Jesús es tratada como un perturbador de la identidad judía, alguien que traicionó a su pueblo o cuya enseñanza fue fundamentalmente perjudicial. El resultado práctico es que el cristiano evangélico que hoy apoya al Estado de Israel
muchas veces no sabe, o más bien no quiere saber, cuánto desprecio silencioso recibe de vuelta. Y digamos silencioso entre comillas, porque son sumamente agredidos en Israel. Ok, y vamos a dar un giro de 180 grados en esta narración y vamos a hablar del terrible caso de los iraníes, de estos fanáticos mahometanos. Hagamos el contraste. Irán es una república islámica, un país que el occidente asocia con el eje del mal, con el antisemitismo, con la teocracia represiva. Y sin embargo, dentro de esa misma cultura, Jesús de Nazaret es tratado con una profunda reverencia. En 2020 se estrenó una serie llamada Mesaya, una producción estadounidense que sin embargo disparó una conversación global sobre cómo distintas culturas perciben la figura del Mesías esperado. Pero antes de esta serie, Irán ya había producido su propia visión cinematográfica de Cristo, de Mesaya, en el año 2007. Digo los nombres en inglés porque no los tengo en persa, ¿no? Es un despropósito que hablando en español utilice los nombres en inglés, pero son los que tengo a mano. Vamos a usar el nombre de Mesaya o el Mesías. Y es una película dirigida por Nader Talebzadeh y fue financiada parcialmente por el gobierno iraní. Okay, en ella Jesús es llamado Isa, como se le llama en el Corán. Es retratado con una dignidad extraordinaria como profeta, como un ser luminoso, como un hombre de paz, cuya historia el Islam comparte y venera. ¿Ok? El Islam chiita en particular tiene una relación especial con Jesús. Lo consideran uno de los más grandes profetas. Lo llaman el Espíritu de Dios, Ruh Allah. Un título que ningún otro profeta recibe en el Corán. Espera su regreso al final de los tiempos, lo presenta como un celibatario, era ascético y cercano a los pobres. En muchos aspectos, la figura coránica de Jesús se parece más al Jesús del Evangelio de Juan que al Cristo que se describe en el Talmud. ¿Ok? Hay que ser honestos. Esta veneración viene cargada de lo que la teología cristiana llamaría errores graves. El Islam niega la divinidad de Jesús, niega la crucifixión como hecho histórico, siguiendo una interpretación del versículo 457 del Corán, que dice que Jesús no fue crucificado, sino que así les pareció. Niega la resurrección como fundamento de la salvación. Es en términos estrictamente teológicos una visión arriana o proto-arriana, que eso es una teología, como ya lo hemos, esto es una teología, es una herejía, como ya lo hemos visto anteriormente en el canal. Jesús como profeta extraordinario, no como persona de ninguna trinidad. Pero dentro de sus propios términos, la veneración es sincera, es profunda y se expresa en arte, en cine, en liturgia, en devoción popular. Y esto es algo que nadie quiere decir, es un contraste que nadie quiere nombrar. Aquí está la paradoja que queremos dar a conocer. El Estado que muchos evangélicos apoyan incondicionalmente produce una cultura pop donde Jesús aparece como un mono de peluche que hay que crucificar entre risas. El Estado que muchos de esos mismos evangélicos consideran el enemigo produce películas donde Jesús aparece rodeado de luz, hablando con sabiduría, digno de reverencia. No digo esto para defender a Irán. No lo hago.
La República Islámica tiene sobre su conciencia crímenes terribles, la represión de su propio pueblo, el apoyo a grupos armados que han causado inmenso sufrimiento, la persecución de minorías, incluyendo a los propios cristianos iraníes. Lo digo para señalar algo más simple y más incómodo. La reverencia hacia Jesús no está distribuida en el mundo de la manera en que la política nos quiere hacerlo creer. Y aquí llegamos al punto que importa más. Hay quienes piden que uno tome partido en los conflictos de Medio Oriente, que elija bando, como si eso nos hiciera teológicamente correctos, como si Dios estuviera del bando de uno o del bando de otro. Si no estás del bando iraní, estás contra Alá. Si no estás a favor del bando de Estados Unidos y de Israel, estás en contra de Jesús. No es así la cosa. No es así la cosa. No es una lealtad divina elegir un bando en esta guerra. Tomar partido en una guerra no es un acto de solidaridad, es un acto de participación en la guerra. Y el pacifismo cristiano no es cobardía, ni tampoco es indiferencia. Es la negativa consciente a convertir el sufrimiento en argumentos para el dolor de otros. Es reconocer que en toda guerra hay seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios muriendo, y que ninguna bandera santifica esa muerte. Jesús no eligió bando entre romanos y celotes, eligió a las personas, a los niños y a los que lloraban. Esa es la única lealtad que este discurso defiende. La figura de Jesús es demasiado grande, luminosa y profundamente humana para ser reducida a instrumento de ninguna geopolítica. Merece algo mucho mejor que eso. Merece que la tradición iraní, con todos sus errores, lo siga honrando. Al menos le concede eso. La tradición iraní le concede respeto a Jesús. ¿Ok? Y merece infinitamente mejor que lo que un sketch de un programa de la televisión nocturna israelí le otorga: ser una marioneta con clavos y risas enlatadas. Y por eso esto es una invitación, sobre todo a los hermanos sionistas, para hacer esta reflexión. ¿En qué lugar pone Israel a Jesús? ¿Y en qué lugar los pone Israel a ellos? Y ojo, no estoy diciendo automáticamente que el Islam chiita tenga razón. ¿Por qué? Porque niegan la divinidad de Cristo, en la que tú, hermano evangélico, crees. Porque niega que Jesús haya sido resucitado. Yo lo que te pido es que valores cuál respeta más a Jesús y cuál te respeta más a ti. Y entonces no des lo mejor que tienes, que es tu apoyo, tu amor, tu solidaridad a quien te desprecia profundamente. Esa es la invitación el día de hoy. Bendiciones en Cristo.